Continuamos en este culto al Señor y llegamos al momento de la palabra de Dios. Como saben, durante todas estas semanas, las últimas semanas, estamos viendo los acontecimientos futuros según la Biblia. Es el nombre que le dimos a esta serie de mensajes y hoy vamos a hacer una pausa. Queremos hacer una pausa porque hoy queremos presentar el Evangelio de Jesucristo. Ya vimos muchas cosas acerca del futuro, del presente y del futuro. Ya estuvimos comparando la Biblia con la actualidad, la Biblia con la historia. Vimos y comprobamos con mucha información que lo que dice la Biblia es cierto, que lo que está escrito en la Biblia, lo que son profecías ya cumplidas, son muy exactas. Profecías también para el presente se están cumpliendo de manera totalmente exacta y también vimos profecías para el futuro. Y como hablamos del futuro, y el futuro próximo es lo que está acá, que es la ira de Dios, lo que está marcado con naranja, hoy estamos acá, y el próximo acontecimiento será la ira de Dios, la gran tribulación, el día del Señor. Ese fue uno de los últimos mensajes, y como desarrollamos este tema, y es un tema muy crudo y muy duro, algunos hermanos decían, por ejemplo, que sentían escalofríos al escuchar el mensaje acerca de este tiempo. Un tiempo muy próximo, un tiempo que se aproxima. También aclaramos que somos salvos de esto, de lo que es la gran tribulación, y también somos salvos del castigo eterno, del infierno eterno. Pero con esta inquietud de los hermanos acerca de, ellos sentían escalofríos, pero no por su salvación, porque ellos sabían que son salvos, estaban seguros, tenían la seguridad de la salvación, pero sí lo que nos pasa a todos, por los cercanos, por la familia, muchos que todavía no aceptaron, no creyeron en el mensaje del Evangelio. Esa era la inquietud de los hermanos y es la inquietud de todos, todo el tiempo. La función de la iglesia es predicar el Evangelio de Jesucristo, predicar acerca de la salvación. Por eso hoy vamos a hablar, en este paréntesis que hacemos en esta serie, vamos a hablar del Evangelio, vamos a hablar del camino de Romanos, así llamamos a este mensaje, el camino de la carta a los romanos en la Biblia hacia la salvación. Vamos a ver cómo es este camino, lo vamos a transitar, este camino que Romanos nos muestra para llegar a la salvación. Eso es el Evangelio. Y lo desarrollamos de una manera muy sencilla, muy simple, muy práctica, y lo vamos a poder entender todos. Quienes creemos en el Evangelio, para nosotros va a ser mejor, va a ser una base bíblica más firme acerca de lo que creemos, y también lo que creemos lo enseñamos. Así que una herramienta más para enseñar. Pero más principal es acerca de los que no creen todavía en el Evangelio de Jesucristo. Nuestra inquietud está enfocada hacia ellos, hacia las personas que todavía no conocen el mensaje de salvación. Para ellos es este video, también para nosotros, y lo desarrollamos en 10 estaciones. Un camino con 10 paradas, 10 estaciones, 10 textos bíblicos que están extraídos, claro, de la Carta de los Romanos. Solamente vamos a trabajar con el libro a los Romanos, así que los invito. Vamos a abrir la Biblia en la Carta a los Romanos, vamos a ver 10 pasajes bíblicos que nos van a explicar con claridad y con total certeza cómo nos salvamos, cómo nos salva el Señor, cómo vamos a ser libres de la ira de Dios y del castigo eterno. Esta es la manera que Pablo escribió en la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. Este es el camino de Romanos hacia la salvación y comienza así. Vamos a la primera estación. Primera estación es Romanos 3, 10 al 12. Romanos 3, 10 al 12 dice esto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo ni aún uno. Esa es la afirmación de Pablo en este mensaje. Nadie es justo. Ya escribimos el título de la primera estación. Nadie es justo en todo el mundo. No hay justos. No hay personas justas. No lo hay naturalmente porque todos somos pecadores. Toda la humanidad pecó. Eso lo vamos a desarrollar en otra estación. Pero si vemos simplemente cómo es el ser humano, en cualquier ámbito, vemos que el ser humano es corrupto en todas las áreas. Vemos corrupción
en todos los sentidos. Lo más alevoso o lo más mediático es la corrupción política, por ejemplo. El hombre es corrupto en la política, pero también el hombre, el ser humano, es corrupto en la educación. Hay corrupción en la educación, hay corrupción en los deportes, hay corrupción en las iglesias, hay corrupción por todos lados. ¿Por qué? Porque nadie es justo, no hay justos. Eso es lo que dice Romanos en el versículo 10 del capítulo 3. No hay justo, ni siquiera uno. Dice el versículo 12, de una se hicieron inútiles, todos se apartaron del camino de justicia, dice otra versión, una versión más antigua que vamos a mencionar varias veces. Todos se apartaron, se alejaron de Dios. No hay justos, totalmente corrupto todo lo que es la sociedad, la humanidad. El mundo está sintiendo lo que hace el ser humano, porque si nos damos cuenta, es fácil, si miramos un poquito alrededor, vemos que el mundo sufre lo que es el ser humano, porque el ser humano destruye todo lo que toca. El mundo está roto, hay corrupción que atraviesa todos los ámbitos en donde nos movemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque nadie es justo. Esa es la primera estación. ¿Y por qué no hay justos? La explicación la tenemos en la segunda estación. La segunda estación es Romanos 3:23, conocidísimo texto bíblico que dice esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. Todos somos pecadores, toda la humanidad, todos pecamos. Vamos a la tercera estación para seguir entendiendo esto. La tercera estación es Romanos 5:12, dice esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tercera estación, toda la humanidad condenada. Todos estamos condenados, todos pecamos, porque como dice este texto, el pecado entró en el mundo, pero desde el comienzo, desde Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer creados pecaron contra Dios, y a partir de ahí el pecado entró en toda la humanidad. Así que toda la humanidad está condenada. Vamos a la cuarta estación, Romanos 6:23, dice así. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. El título, el nombre de esta estación es El pecado se paga con muerte. Pero hay una segunda parte en el versículo, y en esta estación comenzamos a ver una luz de esperanza. Dice que hay un don gratuito de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya en la cuarta estación estamos viendo una luz de esperanza. El pecado se paga con muerte, pero hay algo más. Ese algo más es la vida eterna que Cristo Jesús, nuestro Señor, nos da. Quinta estación, Romanos 5, 6 y 8. Romanos 5, 6 y 8 dice así. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Esa es la quinta estación, el nombre de esta estación en donde estamos desarrollando el Evangelio. Este es el principal. Cristo murió por nosotros en nuestro lugar. El amor del Padre, por eso la cruz es igual al amor, porque el amor del Padre llegó con forma de cruz, llegó con la muerte de su Hijo Jesucristo muriendo en nuestro lugar, muriendo por nuestros pecados, muriendo por nuestras culpas. Y esa es la muestra más grande de amor que el ser humano puede tener. Sexta estación, llegamos a Romanos, capítulo 5, versículo 1, que dice esto. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe. Somos justificados por la fe. Ese es el nombre de la estación número 6. Por la fe es una condición. La salvación no es para todos. La salvación está a disposición de todos. Pero la condición es por la fe. La justificación de Jesucristo es su obra en la cruz y gracias a lo que Él hizo de manera exclusiva, porque todo lo hizo Él, gracias a lo que Él hizo, en este texto sabemos que estamos en paz con Dios. ¿Y cómo consigo esa fe? Llegamos a la séptima estación, Romanos 10, 17, dice esto. Así que la fe es por el oír,
y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por oír la palabra de Dios. El nombre de la estación 7, la fe viene de la palabra de Dios, exclusivamente también. La fe solamente viene de la palabra de Dios. Y la fe no solamente con el oír la palabra de Dios, como lo dice acá Pablo, que está correcto, obviamente, es la Biblia, pero si no, en este tiempo tenemos que incorporar la lectura. La fe viene por leer la palabra de Dios. En el tiempo que escribió Romanos, la carta a los romanos, la iglesia en Roma, el mismo Pablo, no tenían Biblia como nosotros hoy. Entonces, la fe era por el oír. Ahora es por el oír y por el leer la palabra de Dios. Tenemos la Santa Biblia, este libro que es la palabra de Dios en nuestras manos. Así que la fe la encontramos acá. La fe viene por la palabra de Dios. No por emociones, no por sentimientos, sino solamente por la palabra de Dios. Seguimos, llegamos a la estación 8. Es Romanos 3:25 que dice esto. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está, clarito, la fe en su sangre, solamente la fe en su sangre, ese es el nombre de la estación 8. La fe viene por oír, por leer la palabra de Dios, y la fe tiene que ir dirigida hacia la sangre de Jesucristo. Qué poco que se predica de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el evangelio puro. La fe en la obra redentora de Jesús, en su sangre derramada. De eso está hablando Pablo. Y ojo, vamos a ver este texto bíblico, el 25, porque hay que hacer una aclaración. Dice, Dios no pasa por alto, dice la Reina Valera 60, solamente la 60 dice esto. Pasar por alto, a nosotros pasar por alto nos suena como hacer la vista gorda o algo así, pero versiones anteriores, versiones más viejas también de la Reina Valera, lo traducen así, dice, por la remisión de los pecados pasados. Esa es mucho más clara, me parece, la frase, la remisión de los pecados pasados. Dios no pasa por alto nuestros pecados, como se podría entender con esta traducción de la 60. Dios no lo pasa por alto, no pasa por alto nada, porque Dios es justo, sino que Él hizo la obra de Jesucristo, diseñó la obra de Jesucristo, para que la justicia de Dios siga siendo justa. Si no, Él sería injusto si no cumple su propia ley. Así que la justicia de Dios es esto, remisión de pecados. Yo se lo voy a leer en otra versión, que es la versión más antigua, la 1865. Este mismo texto dice así: al cual Dios ha puesto por aplacamiento por la fe en su sangre. Está hablando de Jesús. Por la fe en su sangre. Para manifestación de su justicia, lo que mencionábamos recién, Dios es justo, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, en la paciencia de Dios. Este texto es clarísimo en esta versión. La remisión significa volver al punto inicial. No tiene nada que ver con pasar por alto. La remisión es volver al punto inicial. Así que la obra de Jesucristo en la cruz, su sangre derramada, nos regresa al punto inicial, al punto anterior al pecado. Vamos a la estación 9. Es Romanos 5:9 y dice así. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estando ya justificados en su sangre, ahí está otra vez, la sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira. Por Jesús seremos salvos de la ira, del juicio de Dios y del castigo eterno. Por Jesucristo, por la fe en su sangre. Y la palabra importante acá es justificados. Somos justificados. El problema judicial se solucionó. Nuestro problema judicial con Dios se solucionó, pero no por nosotros, sino por Dios mismo que envió a su Hijo Jesucristo. Gracias a la obra de Jesucristo, gracias a la fe en su sangre, en lo que Él hizo en la cruz, gracias a eso, nosotros pasamos la justicia de Dios y no salimos culpables. Somos salvos, salimos a salvos. Somos salvos del castigo porque Cristo nos hizo salvos. De eso se trata la salvación, de eso se trata el Evangelio. Llegamos a la última estación. La última estación es la 10, es Romanos 10, 9 al 14, ahí está. Vamos a ver qué dice este texto bíblico y ya llegamos al final.
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así es, por esto mismo nosotros estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?, pregunta Pablo. Por eso nosotros predicamos, hablamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que predicar cómo es la salvación del Evangelio de Jesucristo según la Biblia. Quiero parar un poquito en este párrafo que leímos, que es el último ya, la última estación. Le pusimos el nombre creer totalmente, es la condición, creer totalmente. Y acá habla de confesar con la boca y creer en el corazón. Esto es importantísimo, por eso nosotros pusimos totalmente esa palabra para entender lo que quiere decir esto de la boca y del corazón. Del corazón son los sentimientos, desde adentro, es visceral, y también con la boca. La boca manifiesta lo que pasa por la cabeza, así que sería creer con la mente y con el corazón, esto de creer con la boca, de confesar con la boca y creer en el corazón. Creer totalmente, eso es lo que demanda el Evangelio de Jesucristo para ser salvo. Solamente eso, creer totalmente en el Evangelio de Jesucristo, en todo esto que hablamos, en todo lo que explicamos en estos gráficos, principalmente en todo lo que dice la Biblia. Esa es la condición, creer totalmente. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice el versículo 13. Quiero parar un poquito acá, porque esto se puede entender mal. Invocar el nombre del Señor en el contexto de Romanos, de la carta a los romanos, de la iglesia en Roma, de Pablo escribiendo a los romanos. En ese contexto tenemos que entender este texto bíblico. ¿Por qué? Porque Pablo les escribe a la iglesia que está en Roma, les escribe a los hermanos de Roma, y en ese momento había un imperio romano, lo hablamos la semana pasada, había un emperador que residía justamente en Roma. ¿Y por qué estoy mencionando estas cosas? ¿A dónde quiero llegar? Porque confesar hoy en día suena muy fácil. Decir Jesucristo es el Señor acá, en un lugar cómodo, adentro, o decirlo dentro de un templo, o decirlo en una charla personal. Si yo invito a otra persona a confesar a Jesús como Señor, sería muy sencillo. Y no entendemos el contexto de este versículo bíblico. Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma que confiese a Jesucristo como Señor. Y si estás en Roma en esa época, hace 2000 años atrás, y confesabas a Jesucristo como Señor, te mataban. Eso es lo que pasaba. Porque ahí el Señor, el Dios de ese momento y de ese lugar, era Nerón, no era Jesucristo. Entonces, tenemos que imaginar el contexto de este versículo bíblico para elevarlo a la dimensión que merece. No es decirlo en una charla, no es decirlo en una oración, en un templo, con algún hermano, no es solamente eso, sino confesarlo hasta las últimas consecuencias. Recuerden, el que estaba en Roma y confesaba a Jesucristo como Señor, si alguien del gobierno los escuchaba, era asesinado. Si venía una guardia romana y entraba en un lugar donde estaban reunidos los cristianos, la iglesia de Roma de esta época, y ellos le preguntaban, ¿quién es el Señor? Y ellos decían, Jesucristo, todos iban a la muerte, todos eran asesinados como pasó. En base a eso, a esa idea, Pablo escribe estas palabras, de confesar a Jesucristo como Señor, invocar el nombre del Señor para ser salvo. Así que tengamos cuidado también, pongamos siempre los textos en contexto. Yo los invito a que todos estos textos bíblicos que estuvimos repasando lo puedan leer también en su contexto. Nosotros hicimos un repaso rápido para no hacerlo largo, pero quedan anotados, queda toda la lista del camino de Romanos hacia la salvación. Por favor, amplíen la lectura y el estudio de estos textos bíblicos y van a ver que el evangelio que predica Pablo es el evangelio de la cruz de Cristo, de la fe en su sangre, de la justificación
y comenzando diciendo esto, que todos somos pecadores. Como conclusión, en estas 10 estaciones hicimos un recorrido hacia la vida eterna. Todos estos pasos, estas paradas que hicimos en la carta a los romanos, nos están llevando hacia la salvación, hacia la vida eterna. Y hay 2 eternidades. La vida eterna en el cielo, esto es el fin del mundo, ¿recuerdan esta línea que siempre hacemos? El fin del mundo, al final de nuestra vida o al final del mundo, hay 2 eternidades. La salvación eterna o la eterna condenación. Así que yo voy a hacer algunas preguntas, como hacemos siempre. ¿Ya sos salvo? ¿Entendiste el mensaje del Evangelio? Si lo escuchaste, si lo entendiste, ¿crees de todo corazón? ¿Crees totalmente, como dijimos en la última estación? ¿Crees hasta las últimas consecuencias, como Pablo le escribía a los romanos? ¿Lo crees? ¿Ya tenés otra mente? ¿Ya ves las cosas distintas? Recuerden, eso es arrepentimiento, cambio de mente, cambio de espíritu. ¿Lo tenés? ¿Estás en Cristo? Pero no digo superficialmente. Estar en Cristo. De eso se trata la salvación. Eso es el Evangelio. Estar en Él. No solamente saber de Él, oír de Él, hablar de Él, sino estar en Cristo. Esa es la salvación. Vuelvo a preguntar, ¿estás en Cristo? Si no lo estás, te invito a que repases todo esto, que lo medites, que lo pienses. Si hay algo que no se entiende, por favor, comunícate con nosotros o comunícate con alguna iglesia bíblica que esté cerca tuyo para que te puedan explicar esto acerca de la salvación. Porque ya lo demostramos. Y si ves los videos anteriores, los mensajes anteriores que están a disposición, vas a ver que comprobamos que el mundo está totalmente pendiente abajo. El mundo se está destruyendo, se está autodestruyendo. El ser humano está destruyendo todo. Lo sabemos, nos damos cuenta, y hoy más que nunca. Quiero terminar con el último texto bíblico, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo. De eso se trata el Evangelio, de estar en Cristo. Dios te bendiga.